31 cosas escalofriantes, misterios y curiosidades del conde de Saint-Germain. ¿Por qué decían que era inmortal? ¿Imaginas posible la existencia de alguien del siglo XVIII que pudo ser tan longevo como para asistir al concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, o incluso para haber vivido en la época de Jesús y haber estado presente en las bodas de Caná? Estas son solo una pequeña parte de las tantas afirmaciones que se hacen acerca del conde de Saint-Germain, o Saint-Germain, un hombre de gran inteligencia y muchos talentos que, según decía, era inmortal, y a quien supuestamente se ha avistado en los siglos XVIII, XIX y XX, y siempre con la misma edad, unos 40 años. El secreto de su eterna juventud se los debía a los conocimientos que tenía sobre la alquimia y al elixir de la vida que creó. Muchos lo catalogan de vampiro, mago y charlatán. Hay quienes lo ven como un profeta. Esta inusual figura conoció a personalidades como Voltaire y al rey Luis XV de Francia. Su vida está envuelta en una serie de enigmas que han impedido que se sepa su nombre real, y hay muchas contradicciones en los datos que se dan de él. Algunos suelen ser exagerados. Hoy te traemos 31 cosas escalofriantes, misterios y curiosidades acerca del conde de Saint-Germain, y responderemos a la interrogante de ¿por qué decían que era inmortal? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Sus primeras apariciones documentadas. La primera evidencia documentada que hay sobre la aparición o existencia del hombre inmortal y que no envejece se remonta al año 1743, cuando despuntó en Londres y logró el reconocimiento en la alta sociedad europea del siglo XVIII, gracias a sus conciertos de violín. La otra aparición pública fue en Edimburgo, Escocia, y se remonta al año 1745. Vale destacar que algunas fuentes sitúan su primera aparición en Viena, 1740. Número 2. Se codió de muchas celebridades de la historia de Europa. Varias de las figuras más famosas de la historia europea conocieron a Saint-Germain. Hablamos de personalidades de la talla de Voltaire, Anton Mesmer, Casanova, el rey Luis XV, Madame de Pompadour, Catalina la Grande, entre otros. Número 3. Supo engañar y cautivar a la realeza y a la nobleza de la Europa del siglo XVIII. Algunas fuentes lo tachan de charlatán, de un estafador exitoso que logró engañar a las familias más elitistas de Europa. Incluso se le acusó de espía por la confusión sobre su identidad, aunque no se sabía a quién espiaba ni por qué. Con sus habilidades, entre ellas el ser músico, sedujo a la realeza y nobleza europea del siglo XVIII. Número 4. Nunca se supo su verdadera identidad. Una de las celebridades más reconocidas tiene muchos detalles de su vida envueltos en un halo de misterio. Nadie supo nunca la verdadera identidad ni datos sobre los orígenes del enigmático caballero que una vez apareció entre las familias reales de Europa en el siglo XVIII. Son más las imprecisiones que rodean su fecha de nacimiento, porque no hay conciliación entre los informes históricos. Asimismo, su identidad como conde de alguna corte real ha estado incompleta, además de que en Francia y el resto de la Europa del siglo XVIII abundaba gente con el apellido de Saint-Germain. El historiador del arte Horace Walpole lo mencionó en una carta en la que aludía a él como un extraño hombre que decía ser el conde Saint-Germain, pero que no se sabía en realidad quién era ni de dónde venía. Número 5. Tuvo muchos seudónimos y títulos. En el siglo XVIII era una práctica aceptada entre la realeza y la nobleza el usar una variedad de nombres y títulos. Por eso usaba un seudónimo o título diferente en cada lugar de Europa al que iba. Entre los seudónimos y títulos con los que se dio a conocer están Manuel Doria, el conde de Saint-Germain, príncipe Ragozzi, caballero Schonin, marqués de Montferrat, comte Bellamarre, conde Weldon, comte Soltikow, chevalier Schonin, prince Ragozzi y graf Sarrocchi. Número 6. Afirmó ser hijo del príncipe Francisco II, Rákóczi, de Transilvania. Al parecer, en su lecho de muerte, en 1784, le dijo al príncipe Carlos de Hesse-Kassel que era hijo de Francisco II, Rákóczi, príncipe de Transilvania, y de la primera esposa de este. Al momento de la confesión aseguró tener 88 años,
por lo que sí habría nacido en la década de 1690. Aparentemente ocultó sus orígenes para protegerse de la persecución que la dinastía de Habsburgo tenía en la realeza de Transilvania por la confrontación que ambas mantuvieron en la Guerra de Independencia húngara. Esta primera hipótesis explicaría a la perfección su buena educación y su riqueza, pero solo se sustenta con la carta del príncipe Carlos de Hesse-Kassel, gran amigo del conde. Número 7. Algunas otras hipótesis sobre su origen. Por otra parte, el marqués de Créquy afirmó que el verdadero nombre de Saint-Germain era Simon Wolf, un judío alsaciano que había nacido entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII en Estrasburgo. Otra de las especulaciones apunta a que su nombre era Aimar, un jesuita español, mientras que otra plantea que nació como hijo ilegítimo del rey Portugal, presumiblemente Juan V, y que su madre era judía. Otros registros lo identifican como el hijo ilegítimo de María Ana de Pfalz-Neuburg, quien fue reina consorte y viuda de Carlos II, rey de España, y que su título real era marqués de Bedmar. La última teoría fija su nacimiento hacia el año 1710, en la comuna italiana de San Germano, en la región histórica de Europa, Saboya. Según esta teoría, era hijo natural de una princesa italiana y de un recaudador de impuestos de nombre Rotondo. Por cierto, algunos adjudican que el título de conde de Saint-Germain puede provenir de San Germano. Número 8. Aparentemente fue educado por el séptimo y último gran duque de Toscana de los Medici. Esta es una de las tantas versiones que se manejan sobre su vida y que sustentaría su origen italiano. Supuestamente, Gian Gastón de Medici, el último duque de los Medici, fue quien educó en Italia al conde de Saint-Germain. Gian Gastone de Medici fue el cuñado de la supuesta madre del conde. Número 9. Era un hombre de talentos innegables. Hombre de talentos variados y únicos, con habilidades en la fabricación de joyas, corte de gemas y pulido de diamantes. Fue aventurero, carismático, amante de las diversas expresiones artísticas, la política, las ciencias, la medicina, etc. Algunos lo describen como un mago. Su sagacidad como políglota es innegable. Habló inglés, portugués, ruso, griego, latín, sánscrito, alemán, español, italiano, francés, árabe y hasta chino. También fue un músico y compositor maravilloso, incluso capaz de hacer improvisaciones. Se destacó especialmente como violinista y pianista, aunque tocaba otros instrumentos, según la teósofa y escritora Mrs. Cooper Oakley. Se le conoce por la participación que tuvo en la composición de la famosa ópera Calle di Costanza de Lusa, que en 1745 se estrenó en el teatro londinense Haymarket Theatre, que aún existe. En su libro El Conde de Saint-Germain, El secreto de Reyes, Mr. Cooper Oakley expone: el conde de Saint-Germain acompañaba al piano sin música, no solo cada canción, sino también los conciertos más difíciles, interpretados en varios instrumentos. Rameau, el compositor Jean-Philippe Rameau, quedó muy impresionado con la interpretación de este diletante y especialmente impactado por sus improvisaciones. También se dice que logró perfeccionar una técnica para pintar joyas y que aseveró haber fusionado varios diamantes pequeños en uno de mayor tamaño y que tenía la habilidad de hacer que las perlas crecieran hasta obtener tamaños increíbles. Número 10. Muchos medios apuntan a que descubrió el secreto de la alquimia y el elixir de la inmortalidad. Su talento con la alquimia merece mención aparte. El conde de Saint-Germain se jactó en varias ocasiones de que tenía el secreto de la inmortalidad, pese a la falta de lógica en tal afirmación. Mucho se habla acerca de que descubrió el secreto de la alquimia, cuyo objetivo fundamental ha sido crear un polvo de proyección, o la escurridiza piedra filosofal, que cuando se añade a los metales fundidos, como el plomo, es capaz de transformarlos en oro o plata puros. Y si ese poder mágico tenía la capacidad de otorgar la inmortalidad a quien lo bebiera en un elixir, mejor. Por ello lo han catalogado de mago. Las élites europeas buscaban afanosamente el elixir anti-envejecimiento que tanto promocionaba. Número 11. Utilizó su infinito conocimiento del mundo en la política y las intrigas sociales de la élite europea. El conde de Saint-Germain utilizó en el transcurso del siglo XVIII ese aparente infinito conocimiento que tenía del mundo en la política y las intrigas sociales de la élite europea. Por ejemplo, desde la década de 1740, realizó en Inglaterra misiones secretas para Luis XV, después de convertirse en diplomático de la corte del rey francés. Una tarea similar llevó a cabo en La Haya para el año 1760, lugar en el que conoció al agente secreto italiano Giacomo Girolamo Casanova,
al que se le conoce como el infame amante por sus muchas conquistas amorosas. Para 1762 se trasladó a Rusia, en donde aparentemente participó en una conspiración por la que llegó al trono Catalina la Grande. Después sirvió como asesor en la guerra ruso-turca al comandante de los ejércitos imperiales rusos, guerra que estos últimos ganaron. En 1774, para el momento en el que Luis XVI y María Antonieta pasaron a ocupar el trono, Saint-Germain regresó a Francia y al parecer hizo una advertencia acerca de la revolución que para 1789, unos 15 años después, se desataría. Entre su advertencia estaba incluida la inminente muerte del rey y la reina. Número 12. Su relación con Giacomo Casanova es planteada de diversas formas. Varias fuentes afirman que el conde tuvo habilidades con las mujeres, lo cual se notó al ser un habitual del Palacio de Versalles. Era tal su reputación sexual con las mujeres que en un relato llegó a decirse que el amante más grande del mundo, Casanova, sentía grandes celos y se enfurecía enormemente solo con escuchar su nombre. Sin embargo, otras fuentes señalan que Casanova sintió profunda admiración por el conde de Saint-Germain. Casanova llegó a describirlo así en sus memorias. Este hombre extraordinario, destinado por naturaleza a ser el rey de los impostores y los charlatanes, decía de manera fácil y segura que tenía 300 años, que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía el dominio sobre la naturaleza, que podía fundir diamantes, profesándose capaz de formar de 10 o 12 diamantes pequeños, uno grande del agua más fina sin ninguna pérdida de peso. Número 13. Voltaire lo apodó sarcásticamente Hombre Maravilla. El conde de Saint-Germain no quería dar datos acerca de su vida personal, por eso tejió toda una red confusa que lo llevaba a decir frecuentemente frases descabelladas como que tenía 500 años. Ante tal afirmación, Voltaire se refirió a él como el Hombre Maravilla, el cual lo sabía todo y nunca moría. Lo más probable es que Voltaire lo dijera en forma sarcástica, algo muy habitual en su manera de expresarse en el papel. Aún así, el conde de Saint-Germain alimentaba las intenciones de Voltaire en cada aparición que hacía en la alta sociedad europea. Número 14. Una leyenda muy longeva. El conde de Saint-Germain se convirtió en una leyenda rodeada de rumores. Eso quizás explica por qué algunas fuentes dicen que su longevidad le permitió vivir en la época de Jesús. Incluso hay versiones de que pudo haber asistido a las bodas de Caná y al concilio de Nicea. Estas afirmaciones pudieran estar entre las muchas leyendas exageradas, historias falsas o mal documentadas que se le atribuyeron. Se sabe que algunas de estas aseveraciones se debieron en parte a un comediante inglés, que valiéndose de la fama del conde que conoció en Londres, armó en Francia un espectáculo y lo caricaturizaba como el inmortal que conoció a Jesucristo y el macedonio Alejandro Magno. Número 15. Rara vez se le veía comer en público. El conde de Saint-Germain llegó a codearse con la crema innata de la sociedad europea y a menudo asistía a cenas con amigos porque disfrutaba de las compañías. Sin embargo, pocas veces se le veía comer en público. Se ha difundido la idea de que lograba subsistir con una dieta a base de avena. Número 16. Era un hombre excéntrico y dicharachero. El también llamado Marqués de Montferrat era un amante de las joyas y llegó a tachonar con ellas gran parte de su vestimenta, incluidos los zapatos. Sus conversaciones eran amenamente ocurrentes. Entre sus santas afirmaciones están el haber conocido a Dante, algo que personalmente le afirmó a un inglés cuyo nombre era Van Damme, quien escribió que para entonces el conde fue conocido como Roger Bacon. Número 17. Se le ha vinculado con varias sociedades secretas. Al conde de Saint-Germain se le ha asociado con varias sociedades secretas: los Illuminati, los masones, la Orden de los Templarios, los Caballeros de la Luz y los Rosacruces. De hecho, algunas fuentes refieren el hecho de que se le ha considerado el fundador de la masonería, que llegó a inspirar a varios de los padres fundadores estadounidenses. Número 18. Fue acusado de espía sin suficientes evidencias. En diciembre de 1745, Horace Walpole menciona en una de sus cartas que el conde de Saint-Germain fue arrestado en Londres por cargos de espionaje. Sin embargo, fue dejado en libertad ante la falta de evidencias que respaldasen las acusaciones. Entre las pocas evidencias de los registros históricos, se ha supuesto que lo acusaron porque era un extranjero sin identificación y porque es muy probable que lo hayan visto en un sitio sospechoso. Número 19. Durante una década no se supo de él. Después de que fue liberado, abandonó el territorio británico y desapareció. Durante una década demostró sus habilidades para desaparecer, pues nadie supo de él en este tiempo.
Número 20. Volvió a aparecer en Francia y se convirtió en un habitual del Palacio de Versalles. Así como desapareció, volvió a aparecer, pero esta vez en Francia, donde resurgió en 1758. Acerca de su presencia en territorio francés, no se argumentó ningún motivo en específico. Sin embargo, gracias a sus talentos con la conversación y a algunos dudosos trucos de cosmética, logró captar la atención de la familia real y se convirtió en un habitual del Palacio de Versalles. Número 21. Posiblemente en Francia, fue donde tuvo su mejor época. Algunas fuentes aseguran que la estancia del conde en territorio francés fue posiblemente su mejor época. El conde hizo fortuna en Francia. Luis XV y la amante de este, Madame de Pompadour, le brindaron su apoyo incondicional, un hecho que al parecer despertó la envidia de parte de la aristocracia y de los cortesanos. En Francia se desempeñó como mediador en el transcurso de la Guerra de los 7 Años entre Francia y Gran Bretaña. Número 22. Una acusación del duque de Choiseul lo haría desaparecer nuevamente. Los buenos tiempos en Francia no fueron duraderos. Una nueva acusación por espionaje fue interpuesta por el ministro de Estado, el duque de Choiseul, en 1760. El duque no toleraba al conde y se propuso llevarlo ante la justicia, y pese a que el rey lo protegió en un principio, luego sería convencido por el duque. Sin embargo, Saint-Germain escapó de Francia, dejando nuevamente evidencias de su habilidad para desaparecer. Número 23. Recorrió varios países y atrajo la atención de ocultistas. Fueron pasando los años y el conde de Saint-Germain se dedicó a recorrer varios países, donde los altos funcionarios le daban un trato entusiasta cada vez que mostraba sus talentos. Pero otros a los que logró seducir fue a los ocultistas de la época. Incluso hay una versión, catalogada de rumor porque nunca la negó ni la confirmó, en la que se afirma que llegó a ser una figura muy resaltante en diversos movimientos ocultos de la época. Entre los lugares que visitó están Holanda, Bélgica, donde se dio a conocer como el Marqués de Montferrat, Rusia y Alemania. Número 24. Fue íntimo amigo del príncipe Carlos de Hesse-Kassel. En 1779, cuando estaba en suelo alemán, específicamente en Altona, Schleswig, Saint-Germain forjó una amistad con el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, que lo consideró como uno de los filósofos más grandes que han existido. Vale destacar que el príncipe también habría tenido mucho interés en el misticismo y fue miembro de varias sociedades secretas, así que ambos tenían mucho en común. Número 25. El príncipe Carlos de Hesse-Kassel le instaló una fábrica. El conde convenció al príncipe de que había descubierto un nuevo método para teñir telas. El príncipe quedó sorprendido y adquirió especialmente para el conde una fábrica abandonada en Eckerford, donde lo instaló y le facilitó todas las telas y demás materiales que le hacían falta. Incluso para apoyar los experimentos alquímicos del conde, el príncipe equipó un laboratorio en Louislund, su cercana residencia de verano, lugar donde crearon piedras preciosas y joyas. Número 26. Supuesta muerte y entierro. De acuerdo con registros locales, el conde supuestamente falleció en la fábrica el 27 de febrero de 1784, como consecuencia de una neumonía que lo había postrado en una cama. El príncipe estaba en su lecho de muerte y fue cuando le confesó que era un príncipe depuesto de Transilvania y que su nombre era Francis Rákóczi II, además de datos sobre sus estudios. El fallecimiento fue registrado en la iglesia de San Nicolás de Kerroforde y se le dio sepultura el 2 de marzo en una tumba privada. Sus pertenencias serían subastadas si en un determinado periodo no aparecía algún familiar para reclamarlas. Esa orden la emitieron el alcalde y el ayuntamiento de Eckerforde el 3 de abril de 1784. Entre las pertenencias no había joyas, pero sí algunos manuscritos y excepcionales composiciones musicales. Número 27. El conde de Saint-Germain pareció haber vuelto de la muerte solo un año después. En 1785, a solo un año de supuestamente haber fallecido en el castillo del príncipe de Eckerforde, fue visto en Alemania en compañía del pionero hipnotizador Anton Mesmer. De hecho, hubo testimonios sobre el hecho de que Saint-Germain fue quien facilitó las ideas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal a Anton Mesmer. Pero eso no es todo. Los registros oficiales de la masonería dan evidencia de que fue electo para que fungiera como representante de los masones en una convención del año 1785. Después de que en julio de 1789 se produjera durante la Revolución Francesa la toma de la Bastilla, la condesa de Adhémar aseveró que ella y el conde de Saint-Germain tuvieron una larga conversación en la que él le platicó acerca del futuro inmediato de Francia,
con una seguridad de lo que estaba por suceder. Número 28. Durante los siglos XIX y XX continuó siendo visto. Para 1821, la condesa de Adhemar escribió: «He vuelto a ver a Saint-Germain, cada vez para mi asombro. Lo vi cuando asesinaron a la reina, Antonieta, el 18 de Brumario, el día siguiente de la muerte del duque de Enghien, en enero de 1815, y en vísperas del asesinato del duque de Berry. La condesa de Adhemar lo había visto por última vez en 1820 y aseveró que tenía la misma apariencia de unos 40 años cada vez que lo veía. Algunas fuentes señalan que luego de 1821 es probable que el conde de Saint-Germain haya tomado otra identidad. El periodista y escritor inglés del siglo XIX, Albert Bandham, en uno de sus escritos expresó haber conocido a un hombre de nombre Mayor Fraser, pero con los mismos rasgos que definían al conde de Saint-Germain y que luego desapareció sin dejar rastro. Bandham textualmente dijo: «Se hacía llamar Mayor Fraser, vivía solo y nunca aludía a su familia. Además, era pródigo en dinero, aunque el origen de su fortuna seguía siendo un misterio para todos. Poseía un conocimiento maravilloso de todos los países de Europa, en todos los periodos». Su memoria era absolutamente increíble y, curiosamente, a menudo daba a entender a sus oyentes que había adquirido su conocimiento en otra parte que no fuera de los libros. Muchas veces me ha dicho, con una extraña sonrisa, que estaba seguro de haber conocido a Nerón, había hablado con Dante, etc. Nuevos testimonios de que Saint-Germain estaba vivo surgieron entre 1880 y 1900, esta vez de los miembros de la Sociedad Teosófica, en la que estaba incluida la famosa mística Helena Blavatsky. Los testigos aseguraron que entonces Saint-Germain trabajaba para el desarrollo espiritual de Occidente. De hecho, se afirma que hay una fotografía aparentemente genuina en la que aparece Saint-Germain junto a Blavatsky. También la famosa cantante francesa Emma Calve manifestó que en 1897 autografió un retrato suyo a Saint-Germain. El escritor italiano Giovanni Papini consignó en su libro Gog haber reconocido en el Prince of Wales una embarcación marina cuando iban a la India antes de desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, Papini lo describió como un hombre serio y de refinada sencillez, de estatura mediana y apariencia robusta que no superaba los 50 años de edad. Número 29. La aparición más reciente. En 1972, un hombre llamado Richard Chanfrey aseguraba en la televisión francesa ser Saint-Germain. Ante las cámaras y para probar lo que decía, convirtió el plomo en oro en una estufa de campamento. Para 1983, Richard Chanfrey se suicidó. Número 30. Dos teósofos muy conocidos afirmaban que Saint-Germain se comunicaba con ellos. Madame Blavatsky vivió durante el siglo XIX, mientras que C.W. Leadbeater lo hizo en el siglo XX. Ambos fueron en sus respectivas épocas reconocidos teósofos que afirmaron que mantenían comunicación con Saint-Germain. Número 31. Especulaciones y mitos en el siglo XX. A la imagen del conde de Saint-Germain lo rodearon las especulaciones y los mitos, pero a finales del siglo XIX y principios del XX, esos mitos y especulaciones comenzaron a generalizarse. Al conde Saint-Germain se le conoce como un ángel ascendido. Incluso algunos medios dicen que se convirtió en una especie de profeta. Para la líder de la Iglesia Universal Triunfante en Pasadena, Elizabeth Hare Prophet, Saint-Germain era un ángel inmortal que se envió para que se advirtiera a los líderes de futuras catástrofes. Pero las aseveraciones de Prophet no se detienen allí. Ella lo elevó a estatus de Dios al hacerlo la piedra angular de sus enseñanzas. La lideresa lo llenó de elogios al afirmar que fue él quien durante la Guerra Revolucionaria aconsejó a George Washington. Dijo además que era la verdadera identidad de Cristóbal Colón y que vino de la Atlántida. Por otra parte, en varios movimientos de la nueva era lo identifican como el avatar de la era de Acuario. Se le ha adjudicado poderes paranormales, como el atravesar paredes, levitar o teletransportarse. Sin dudas, una personalidad fuera de lo común, la que hemos descrito hoy, aunque muchas otras cosas se dicen de este conde. En la cultura popular hay muchas reseñas de él, por ejemplo en series como en la segunda temporada de Outlander, libros, mangas, animes y videojuegos como Card Shark del año 2022. Así se ha inmortalizado al conde de Saint-Germain. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes, misterios y curiosidades del Conde de Saint-Germain y por qué decían que era inmortal. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.